poco toca a Job, poquito, y todo lo demás se centra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, más que todo con Cristo y la iglesia. En cuanto a Job, tocó que, digamos, no ellos, digamos, en la época en que estuvo Job, no estaba, todavía no se había difundido todo el Pentateuco. Y tal vez dice él que pudieran conocer a Abraham, algo de Abraham, pero ninguno de él y los tres amigos que tenía tocaron pues algo que fuera un poco más de, no, que tocaran a Dios. Sí lo conocía, sí sabían, sí le temían, sí le guardaban, la, digamos, una, tenía una preponderancia con ellos, pero hasta ahí nada más era como muy superficial o tal vez muy religioso la forma que ellos tenían del concepto de Dios, definitivamente, y no conocían muchas cosas. Pero después nos toca esta lección, habla del hombre caído, que necesitaba recibir a Cristo para su redención. También decía de poder ser justificado por Dios en Cristo. El hombre caído también necesita recibir a Cristo como su simiente. La mujer dice para poder ser liberado del poder de la muerte de Satanás, la serpiente. O sea que aquí nos habla mucho en cuanto a Dios, en consideración al hombre, se complació en virtud del holocausto, habla del holocausto. Esta realidad del holocausto llevó una vida absoluta de entrega a Dios para su satisfacción. Cristo, aquí habla de Cristo en cuanto a que Él cumplió toda la ley para satisfacción de Dios. O sea que manifiesta a Cristo, además de lo que le prometió a Abraham, que toda su descendencia sería bendecida, todas las naciones de la tierra. Como es persona escogida por Dios, el hombre necesita recibir el llamamiento del Dios y responder el mismo. O sea que aquí ya nos toca a nosotros, de que nosotros, como escogidos, somos escogidos de Dios, necesitamos recibir este llamamiento. Y tenemos que vivir delante de Dios por medio de Cristo como su holocausto. O sea que Cristo para nosotros viene a ser es el cordero inmolado, es el cordero del sacrificio que fue sacrificado. Él es la última Pascua que se celebró con él, pues él fue el último cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, habla nuevamente aquí de Job, pero así muy superficial. O sea que él ofrecía, dice, el holocausto en beneficio de sus hijos. O sea que todo era en beneficio de su familia. Pero algo que me gustó fue el final, en el día 6. En el día 6 habla que el Dios el Padre está corporificado con el Dios el Hijo. Dios es hecho real para nosotros como Dios el Espíritu. Y Dios el Espíritu viene a morar en nosotros como la realidad del Dios tribuno. Entonces dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu como Dios tribuno han llegado a ser la fuente, el elemento y la esencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. O sea que todo este misterio, dice, con respecto al misterio del Dios triuno como realidad hallada en los creyentes. Cristo tiene muchas cosas que decirle a sus discípulos. Y aquí habla de los discípulos cuando Él les dijo, les voy a dejar un consolador. Pero en ese momento ellos no podrían llevar todas las cargas, toda la carga que tenían, que les iban a transmitir, no las podían sobrellevar. Hasta que el Espíritu de realidad vino a revelarlas. Porque les dijo, les voy a dejar un consolador. No se van a quedar solos. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu en realidad hizo principalmente, pero quien fue tocado muy profundamente fue el apóstol Pablo. Y ahora que hemos estado leyendo el Evangelio, vemos todo lo que le reveló a Pablo.
y él completó la palabra de Dios. Por eso dice que todas las epístolas de Pablo son consideradas como el quinto evangelio. Y no hay duda, porque todo eso que él dijo, nadie me lo reveló, no me lo reveló hombre, sino me lo reveló Dios. Y esta es la revelación divina con respecto a Cristo. Este misterio de Dios y la iglesia y el misterio de Cristo. Eso fue revelado a Pablo. Incluso él, cuando recordamos que él fue al tercer cielo y dijo cuando regresó que no podía decir todo lo que había visto. O sea que Pablo, y de hecho, cuando Cristo lo derriba y le dice a Ananías que le vaya a quitar la escama de los ojos, y que Ananías no quería ir, le dijo, vaso útil es este, escogido, vaso escogido es este. Él sabía quién estaba escogiendo, él no escogió a una persona que le iba a fallar en ningún momento, sino sabía el temperamento que tenía Pablo y la determinación, que él mismo lo confiesa, que él era muy determinado para hacer las cosas y definitivamente que lo demostró en todo momento. Y es un gran ejemplo de un Dios hombre como es Pablo. Entonces, Cristo, que en esta porción divina de Dios asignó a los santos y la vida en los creyentes, que ha llegado a ser todos los miembros del nuevo hombre. O sea, aquí habla del nuevo hombre y está en todos los miembros del nuevo hombre, que es su cuerpo orgánico. Aquí habla de la iglesia. O sea que todo esto que Pablo los compartió no es solo para una persona en lo individual, sino es para la iglesia. Cuando nosotros somos llenos de esta vida, no es para nosotros, no es para que nosotros nos vanagloriemos y nos sintamos como muy importantes. Al contrario, debemos darle gracias a Dios que pertenecemos como piedras vivas, pertenecemos al organismo viviente que es la iglesia. Y esto es lo que, pues de lo que yo veo que dice aquí el hermano. Así que en todos los miembros del nuevo hombre, que es su cuerpo orgánico, Dios debe hacer que Cristo, la corporificación de Dios, lo sea, lo sea todo para nosotros, los creyentes de Cristo. Eso es lo que entiendo, que aquí nos está recalcando que no es para una persona individual, sino para la iglesia, para el hombre corporativo, para el cuerpo orgánico. O sea que después de traernos a Job en su humanidad, presenta a Pablo en el espíritu. Y eso es lo que esta lección pues percibo que nos quiere enseñar, de que seamos personas corporativas para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Palabra que es tan maravillosa, ¿verdad? Tan refrescante y vivificante, digo, al mismo tiempo, ¿verdad? Tengo una cabeza tan hueca, ¿verdad? Pero lo que sí estábamos viendo en toda la lectura que llevamos hasta aquí es que sí necesitamos pues prácticamente morir, ¿verdad? Y nacer de vuelta pues con Cristo para estar en Él, con Él para que nos haga de nuevo pues y estar siempre con el Señor, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, yo me he hecho ahí en cuenta pues que soy muy poco para la lectura, yo casi no lo leo, hermano, les soy sincero, ¿verdad? Pero sí se necesita pues prácticamente prepararse, ¿verdad? Para y estar en Dios, pues va, prácticamente para expresar y tenerlo a Él, pues, ¿verdad? Pero le pido a mi Dios que me llene esta cabeza hueca poco a poco, que muy cerrada la tengo, hermano. Una vez, hermano, compartieron los hermanos, mire, usted no se preocupe de que le va a caer todo, sino que conforme vamos avanzando, el espíritu nuestro se va llenando. Y ponía un ejemplo muy práctico cuando en la China limpian el arroz, que el arroz, como lo cogen digamos, que fango y todo, y tiene tierra, el arroz está lleno de tierra. Y lo ponen en canastos y le echan agua, y le echan agua, y le echan agua, hasta que al final el arroz está limpio.
¿Cuándo se le quitó la tierra? ¿Cuándo se le quitó lo negrito del arroz? No se mira, hoy ya le quité más tierra, hoy menos. No, que a medida que le echan agua y le van limpiando, el arroz al final queda limpio. Lo mismo era el ejemplo para nosotros. Dice, no se preocupe, usted lea la Biblia, usted comparta lo que el Espíritu le dice. Ahí está el Espíritu que a los apóstoles les dejó el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, porque no les dejó toda la carga, sino que fue poco a poco que ellos fueron revelando. Pedro era muy osado en la parte humana también. Al final Pedro le predicó a 5,000. Y fue porque él se preocupara de que tenía que aprender todo, ¿no? El espíritu de vida le dio el denuedo para que él pudiera hablar. O sea que de eso, digámosle a Dios de que nos ayude. Todos estamos en la misma sintonía, hermano. Y poco a poco vamos aprendiendo y compartiendo lo que el Señor nos da. El espíritu es maravilloso y hace las cosas donde uno no cree que las haga. Venga, hermano, gracias. Amén. Pues amén, hermano Mario, hermano Jorge también. Pues comentemos un poquito sobre el bosquejo. Ya pues han expresado algo de lo que recibimos, poco y mucho, pero así es esto, ¿verdad? Como dijo el hermano Jorge, esto hay que, como la rosa, hay que estarse sumergiendo, leyendo poco a poco, leyendo un poco más, y así vamos a encontrarle el sabor a esto para después ya no poder despegarnos, ¿verdad? De esta palabra maravillosa, pero de cualquier forma recibimos algo. Hoy leímos un buen poco y pues quisiera pues nada más hacer algunos pocos comentarios. Primero, la semana 7 habla del mover de Dios. O sea, el mover de Dios tiene dos aspectos. En el Antiguo Testamento es un mover que es con y entre los hombres, pero no es dentro de los hombres, sino con como algo que acompañaba a los hombres externamente, ¿verdad? Entre grupos de personas Dios se movía y se manifestaba de alguna manera, pero ese es el mover de Dios que hubo en el Antiguo Testamento. Todo esto nos damos cuenta, por ejemplo, por eso nos menciona a Job, ¿verdad? Y menciona cómo es que en ese tiempo ellos se comportaban con respecto a Dios. En ese tiempo no había Biblia, menciona la palabra del Pentateuco. El Pentateuco es la forma que se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros se le atribuyen a Moisés, es decir, se dice que Moisés los escribió, pero en el tiempo que existía Job, muy probablemente es contemporáneo de Abraham, quiere decir que vivían más o menos o vivieron más o menos en el mismo tiempo. Entonces, en ese tiempo no existía la Biblia, ¿verdad? No existía la ley de Dios como tal, pero había una cierta revelación acerca de Dios, ¿verdad? Dice, ahí menciona una palabra que la fe o la verdad en cuanto a la revelación de Dios estaba en un periodo incipiente, que era algo muy básico, ¿verdad? Estaba como en plena gestación, ¿verdad? Todavía no era algo muy definido totalmente, pero tenían ellos alguna concepción de cómo eran los juicios de Dios. En cuanto a eso estaban ellos bastante claros, y también en el tema de que había que hacer sacrificios a Dios, que esto era una práctica que era necesario hacer. Nosotros lo vemos con Caín, con Abel, y luego con Abraham también, pues él iba constantemente y practicaba este asunto de sacrificar animales delante de Dios, y en el Antiguo Testamento es una práctica muy común, pero eran las dos cosas que más o menos ellos manejaban. Entonces, esto es bien interesante en cuanto a esto. Entonces, en la parte del Antiguo Testamento, lo que vemos es el mover de Dios con los hombres y entre los hombres, entre la humanidad, ¿verdad? Digamos, podríamos hacer memoria de cómo se le apareció a Abraham, y
estos tres varones que pues eran Dios, ¿verdad? Y cómo dialogan, aún comen juntos y tienen este tipo de situaciones, y aún se menciona que después de una cierta situación negativa con Abraham, Dios no lo visitó por 13 años, y entonces, pero ahí todo este tiempo, la verdad es muy básica, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? La palabra y la revelación con respecto a Dios es muy básico, no se habla de Jesucristo, no se habla de la iglesia, no se habla ni del espíritu vivificante. También lo podemos ver en la forma en que dialoga Job y sus amigos. Entonces, esto es muy importante. Todo esto que es pues muy básico y muy externo se puede ver en realidad y de forma muy clara y muy accesible ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, hay un mover de Dios en el Antiguo Testamento que se realiza con los hombres y entre los hombres. Pero también hay un mover en el Nuevo Testamento que, como mencionaba el hermano Jorge, de Job se habla poquito, pero luego empieza a hablar, y especialmente a partir del día 4, empieza a hablar muchos detalles de cómo es que Dios logra su plan y su cometido, y todas las cosas que hace, pero ya dentro del ser humano, cuando ya ha sido regenerado, cuando es ya Dios vida dentro del hombre, y menciona todo lo que tiene que pasar, como mencionaba el hermano Mario. A partir del día 4 dice, bueno, el hombre tiene que recibir a Dios, ¿verdad? El hombre está caído, y menciona un montón de cosas y detalles muy interesantes, pero pues todavía estoy hablando del título, ¿verdad? Entonces es la revelación divina intrínseca, ¿verdad? Que es lo más esencial con respecto al mover de Dios con y entre los hombres en el Antiguo Testamento, y respecto al mover de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento. Y luego viene la finalidad, con la finalidad de cumplir el deseo del corazón de Dios, por el lado de Dios y por el lado de la humanidad, y satisfacer la necesidad que el hombre tiene delante de Dios. Entonces, con estos comentarios, pues con estos comentarios, pues para dar un poco de contexto, ¿verdad? De lo que trata la semana. Entonces, amén. Una de las cosas que menciona el día 1, por ejemplo, es que el mover de Dios en el Antiguo Testamento es indirecto y se lleva a cabo con la vieja creación, ¿verdad? Con la vieja creación, y lo que perseguía el Señor, lo que persigue Dios en ese mover indirecto es preparar este mover que se va a dar de una manera directa en la nueva creación, ¿verdad? La vieja creación es todo lo que existió antes, es decir, todo lo que pertenece a la vieja creación es lo que carece de Cristo como esencia. Entonces, en este mover, el hombre necesitaba tomar a Dios como su vida para poder vivir a Dios, para poder expresar a Dios y representarlo. Entonces, amén, hermanos, por este mover de Dios que tenía estos dos aspectos. Uno, en el Antiguo Testamento, que eran con los hombres y entre los hombres, y en el Nuevo Testamento es básicamente dentro. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que, ¿por qué como seres caídos necesitamos recibir a Cristo? Necesitamos recibir a Cristo para ser justificados por Dios. También necesitamos recibir a Cristo, porque Cristo es aquel que fue prometido, que iba a ser la simiente de la mujer, que iba a apachar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Pero esto a nosotros nos sirve hoy día para poder ser librados del poder de la muerte. Esto tiene una aplicación muy práctica, pero ahora esa capacidad de la simiente de la mujer en Cristo está dentro de nosotros. Entonces, pues hasta ahí, permítanme, solo voy a hacer esto aquí. Muy bien, entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando mencionó el hermano Jorge era el asunto de los escogidos, ¿verdad? Gracias al Señor que en su misericordia Él nos escogió, nos eligió en Él, ¿verdad? Pero necesitamos saber, es necesario saber que como escogidos, qué papel, qué rol nosotros tenemos en la tierra mientras estamos vivos, ¿verdad? Entonces, una cosa es que recibamos el llamamiento del Señor y que respondamos a ese llamamiento. Recuerdo alguna vez que se nos mencionó que es necesario que nosotros entendamos que en qué tiempo vivimos, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde hacer y dónde debemos estar?
Muchas veces se menciona, pues en la vida humana, que muchos o muchas personas no hemos conseguido madurar, por ejemplo, ¿verdad? Entender o no nos ha caído la verdad de lo que somos, ¿verdad? Algunos no se dan cuenta de que ya son esposos y como esposos tenemos cierto compromiso con nuestras esposas y hay cosas que no podemos hacer, pero hay cosas que debemos hacer como esposos, ¿verdad? Tal vez como padres también tenemos cosas que debemos hacer y también cosas que no podemos hacer, pero muchas veces eso no lo entendemos. No tenemos esa conciencia. Todavía pensamos que somos jóvenes, que somos solteros, que podemos hacer lo que querramos, pero existe esto, que como escogidos del Señor, como escogidos de Dios, como escogidos por Dios, es necesario que entremos en la palabra para que nosotros recibamos ese llamamiento de Dios. Muchas veces, pues no sentimos nada, es decir, estamos aquí porque, pues, por costumbre o qué sé yo, pero una vez que nosotros tenemos ese contacto con el Señor profundo, algo dentro de nosotros nos dice, sí, tengo que seguir leyendo y tengo que predicar el evangelio, tengo que hacer esto. Sentimos que Dios nos está llamando y también viene la fuerza para responder a tal llamado. Esto que les menciono está en el día 2, en la letra E. También es importante recibir el llamado y responder a este llamado, porque esto hace que nosotros podamos vivir en Cristo delante de Dios. Y hay un aspecto tan necesario en la vida de cada uno de nosotros, que es ser puesto al descubierto por la ley, menciona el bosquejo. Y esto es tan necesario porque en el caso de Job, él llegó a un momento a menospreciarse y a aborrecerse y a acudir a Dios, ¿verdad? Porque en el momento que la ley nos expone, nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan pecaminosos somos y que no tenemos la capacidad de guardar la ley, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros simplemente pensamos que, bueno, nadie es perfecto y pues, pero necesitamos profundizar en el Señor. Es necesario entrar en la presencia del Señor constantemente y poder tener tal apreciación de nosotros mismos para volver al Señor, ¿verdad? Para vivir a Cristo. Entonces, son varios elementos que menciona esta literal E. Una que es recibir el llamamiento, responder al llamamiento, vivir delante de Dios para ser descubierto cómo es que realmente somos y que no poseemos la capacidad de guardar la ley, pero también vivir a Dios, tomar a Cristo, ¿verdad? Y disfrutarlo completamente. Esto hace que nosotros pues tengamos tengamos ese mover de Dios dentro de cada uno de nosotros, avanzando en esto. Ya tenemos pocos minutos ahorita y quiero nada más ver, esto ya lo mencioné. Sí, algo más en cuanto al pueblo escogido de Dios, es que también el creyente, como creyentes necesitamos, ¿verdad? Ser alumbrados por Dios para darnos cuenta de que no necesitamos edificarnos a nosotros mismos en nuestras virtudes humanas. A veces algunas personas, y que son queridos hermanos y hermanas, a veces que cuando nos hemos alejado, pues Satanás nos engaña con argumentos como, es que sos pecador, ¿verdad? Soy pecador, es que hago cosas malas, digo cosas malas, porque existe el concepto de que ser creyente, para ser un creyente necesitamos ser de cierta manera. Entonces, ¿cómo se llama? Es importante que aprendamos esto en cuanto a la palabra, ¿verdad? Necesitamos simplemente ir en pos de Cristo mismo, ¿verdad? Disfrutar a Dios para que no seamos edificados en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestros atributos. Recuérdense cómo era Job, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al final en el día 3, algo que es importante en cuanto al mover de Dios es que lo veamos a Él como nuestra necesidad, ¿verdad? Al final del libro de Job, Dios mismo se presenta. Entonces mostrando llegando a dar sentido a la vida de Job, lo cual le mostró a él que Dios era su necesidad. Entonces,
Es una pregunta muy válida hacernos cada día, ¿verdad? ¿Realmente pensamos que necesitamos a Dios? A veces nuestra actitud y nuestra manera de ser denotan lo contrario. Es como cuando estamos saliendo a la calle y a veces salimos con muy poco dinero. La mayoría podría sentirse inseguros, desprotegidos. ¿Y por qué razón? Porque confiamos más en el dinero que en Dios. Entonces, esto es nada más como un pequeño ejemplo de nuestra realidad a veces. Sin embargo, toda esta palabra está dirigida hacia que tomemos al Señor, que vayamos al Señor constantemente, ¿verdad? Que lo tomemos a Él como nuestra porción, porque ahora Dios se está moviendo dentro de nosotros. No se mueve con nosotros o entre nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esto que hace Dios en este tiempo es más profundo, es más profundo. En Job logró algo, ¿verdad? Él vivió de una cierta manera. Sin embargo, el tiempo en que él vivió, la exigencia de Dios era diferente a lo que vivimos ahora. Ahora Dios pasó por el proceso de la encarnación, vivir humano, la muerte y la resurrección, la ascensión y luego la impartición ahora dentro de todos los creyentes, haciendo posible que vivamos a Cristo, haciendo posible que lo podamos expresar, ¿verdad? Pero esto sucede en la medida que lo vamos viendo, lo vamos conociendo, lo vamos disfrutando y lo vamos tomando. Al final, pues ya pues por cuestiones de tiempo, solo quisiera mencionar al final que este asunto del mover de Dios trae para Dios el cumplimiento de su deseo y de su propósito, pero para el hombre, para los seres humanos, trae esa satisfacción y esa paz que tanto necesitamos, porque los seres humanos fuimos creados para contener a Dios y para expresarle eventualmente, pero realmente el espacio en nuestro ser, que a veces sentimos que está vacío, tiene la medida y la talla exacta de Dios, lo cual significa que es para lo que estamos hechos. Entonces trae este beneficio para nosotros. A veces tenemos ese sentimiento de insatisfacción muy por mucho tiempo, ¿verdad? Pero tomar a Cristo y participar de este mover que ahora es en nosotros, va a traer para cada uno de nosotros ese gozo, esa paz y esa satisfacción que pueda que a veces nos demos cuenta que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, amén, mis queridos santos.